Hay mucho más, obviamente, que se puede decir, pero no queremos volvernos como muy repetitivos. Nuestra unión con Cristo. Mensaje número 6 de este tema, brevemente les recuerdo. Vimos el primer mensaje: Dios escoge, salva y sella a su pueblo en Cristo, en unión con Cristo. Número 2, vimos nuestra unión con Cristo en los actos de Cristo. Cada acto de Cristo, desde su encarnación hasta su ascensión y el estar a la diestra del Padre en unión a Él. Nuestra unión con Cristo en nuestra experiencia de la salvación o nuestro peregrinar cristiano. No podemos vivir la vida cristiana si no en unión a Cristo. Número 4, la naturaleza de nuestra unión con Cristo. Decíamos qué es lo que no es y lo que es. Y veíamos 8 días y comenzamos a mirar las analogías bíblicas de nuestra unión con Cristo. Les dije que hay 6 analogías. Vimos las 3 primeras analogías de nuestra unión con Cristo. Veamos la primera analogía, que es la analogía de las piedras de un edificio. Eso es impactante. Veamos la analogía de Adán y sus descendientes. Veamos la analogía de la vid y de las ramas. Vamos a mirar hoy otras 3 analogías. Decíamos nosotros que en la Biblia encontramos varias analogías que o comparaciones. Una analogía es una comparación que nos ayuda a comprender mucho mejor nuestra unión con Cristo. Vamos con la cuarta analogía. Esta es una de las más poderosas, hermano. La analogía de la cabeza y los miembros del cuerpo. Tiene que ver con la Santa Cena, tiene que ver con la comunión. La analogía de la cabeza y de los miembros del cuerpo. Los cristianos han sido bautizados en un solo cuerpo. En 1 Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos, bautismo sumergirse, en un cuerpo. Ahora dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Impresionante, hermanos, que la sociedad se divide en clases, pero tan pronto uno entra por esa puerta a la casa de Dios o a la comunión con los hermanos, esa división de clases se termina y entramos a ser lo mismo. Miembros del mismo cuerpo, bautizados por el mismo espíritu. No hay diferencias, hermanos. Cuando estamos así congregados como hoy, no hay diferencias. No hay diferencias de clases, diferencias económicas, diferencias raciales. No hay diferencia, hermano. Ni siquiera hay diferencia entre hombre o mujer. Ahí cuando dice que ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, se refiere a eso. Todos somos uno en Cristo. Qué precioso. Por eso nosotros no podemos vernos diferentes. Es que fulano de tal. No, todos somos lo mismo. Y tampoco puede haber diferencia entonces entre el pastor y la congregación, que lamentablemente eso se hace. No, hermanos. Si el pastor está en otro nivel y el peligro de si el pastor es la cabeza, como algunos dicen, tampoco, hermanos, porque la cabeza es Cristo. Y si el pastor no es miembro, queda afuera. Así que el pastor es miembro también, miembro del mismo cuerpo. La única cabeza es Cristo. Aunque el pastor tiene un rol, pero es un rol no más, pero en el cuerpo hace parte del cuerpo de Cristo como cualquiera de los demás. Así es. Entonces, la Biblia nos registra que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Si por el Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, cada uno por el Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, que el Señor tiene un solo cuerpo y hay una sola cabeza. Por eso se habla de la iglesia invisible, o de la iglesia universal, que es la iglesia de Cristo. Como tal, Él es la cabeza y Él es la cabeza de ese cuerpo, de esa iglesia. Pero también hay iglesias locales. Y por eso los teólogos han diferenciado en lo que es una iglesia local, entonces, una iglesia visible, que es la iglesia que yo puedo ver. Es decir, yo puedo ver la iglesia de Tuluá, como yo puedo ver la iglesia de Cali, pero es la iglesia que yo puedo ver, la iglesia en la cual yo puedo pastorear. Pero hay esa iglesia local. Pero hay otros pastores que tienen iglesias locales también. Y es la iglesia visible, la que se puede ver.
Pero esa iglesia que se puede ver, que es visible porque la podemos ver, es decir, yo los veo a ustedes como miembros, ustedes son la iglesia acá en Tuluá, pero ustedes y yo somos miembros de un solo cuerpo cuando se unen todas las iglesias. Se habla de esas dos iglesias para entendimiento, sin embargo es una sola iglesia, es un solo cuerpo. Así que nadie puede estar fuera de ese único cuerpo porque ya estaría fuera de la cabeza. Entonces vamos a mirar esa parte en Efesios 1, 19 al 23 nos habla de la cabeza. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Ya vimos que fuimos bautizados en un cuerpo, ahora vamos a ver cómo la cabeza de ese cuerpo es Cristo, porque ahora, imagínense un cuerpo sin cabeza. No existe, no puede. Ahora imagínense una cabeza sola, pues menos, no se puede tampoco. Se requiere del cuerpo con la cabeza. Entonces, si nosotros fuimos bautizados en un cuerpo, ahora ¿dónde está la cabeza? Efesios 1:19 nos dice, hablando del poder de Dios y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, hablando de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo. Dice, la fuerza de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, lo sentó allá sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora nota el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo fue sometido bajo los pies de Cristo. El Padre sometió todo bajo los pies de Cristo. Y dice, y lo dio por cabeza. El Padre da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, al Hijo lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 22. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a ese Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Ven? Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto lo hizo el Padre. El Padre fue el que hizo eso. El Padre sometió todo bajo los pies de Cristo. Él tiene todo poder y toda autoridad. Puede pisotear todo. Cristo tiene todo el poder, toda la autoridad. Pero ahora el Padre coge a ese mismo Cristo, dice, y lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, Él es la cabeza ahora de la iglesia. Pero la iglesia dice, la cual es su cuerpo. Uy, hermanos. Ahora note esto, todo lo sometió bajo sus pies, menos a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. ¿No se alegra, hermano? Todo está bajo los pies de Cristo. Pero la iglesia es su cuerpo. Y Él es la cabeza. Oh, esto es impresionante. En Efesios 4:15, por eso leemos esto, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Está hablando de la iglesia debe crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ahí está más claro. En aquel, hay que crecer en aquel o conforme a la imagen de aquel que es la cabeza. Y ese es Cristo. Entonces, hermanos, la iglesia es imposible que exista sin la cabeza. O la iglesia es imposible que exista sin Cristo, como el cuerpo es imposible que exista sin cabeza. No podemos ser iglesia si Cristo no es la cabeza. Entonces esta analogía que del cuerpo y la cabeza enfatiza que la cabeza y el cuerpo son un solo organismo, no pueden separarse. Ahora tengamos cuidado, por eso ya hemos aclarado la naturaleza de que aquí no hay una unión, en el sentido de que nosotros somos ahora Dios, ¿no? ¿No? La cabeza es Dios, nosotros su cuerpo, aunque Él está en nosotros y estamos unidos a Él, pero somos el cuerpo de Cristo. Pero Él es la cabeza. Implica que no se puede separar. Colosenses 2, 18 al 19, dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y note, y no haciéndose de la cabeza. Es decir, ¿de qué sirven todas estas cosas secundarias, prácticas que se hacen, pero si no se agarra de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo
Entonces ahí está la cabeza. El problema es que, ¿para qué practicar una vida religiosa, en este caso judaica, si no se hacía de la cabeza? No haciéndose de la cabeza, y luego dice, en virtud de quien todo el cuerpo, ahí está la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pablo aquí está atacando el hecho de defender aquí los legalistas, ¿no? Defender todos los ritos religiosos. Pablo dice, ¿de qué sirve que yo defienda todos los ritos religiosos si el cuerpo no se agarra de la cabeza? Ya sabemos ahí que la cabeza es Cristo, pero luego dice, en virtud de quien todo el cuerpo, ¿y qué va a hacer el cuerpo al tener la cabeza? Se nutre, pero mire esto, hermanos, uniéndose, y esto me va a ayudar mucho lo que vamos a ver ahora, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, pero esto con base a la cabeza. Es esto, hermanos. Todos podemos mover los dedos. Todos podemos mover los brazos. ¿Por qué lo hacemos ahí? Porque son miembros que están unidos al cuerpo y como dice aquí, hay coyunturas y hay ligamentos que los unen. Y al final todo termina llegando a la cabeza, pero dice, crece con el crecimiento que da Dios. Así que, hermanos, si el cuerpo crece con el crecimiento que da Dios, ningún miembro puede funcionar ajeno al cuerpo. Esto es imposible y aunque es una metáfora, tenemos que verla de esa manera. Por eso se hace tan importante la congregación, se hace tan importante la iglesia. Yo esta mañana en Cali que hablábamos del pecado en esa parte, porque el pastor Paul Wasser, lo vamos a ver después, define el pecado y nos presenta alrededor de 11 definiciones de pecado, pero es tan impresionante que nos dejó muy pecadores con todas esas definiciones. Y veíamos cómo el pecado, de todo lo que él decía, pero sobre todo resaltábamos la parte de es afrentar la misma cara de Dios, es atentar, cada vez que yo peco atento contra el carácter de Dios. Entonces hablábamos de que pecado es pecado, porque así se terminaba la clase hablando. Entonces yo les ponía un solo ejemplo, porque decía inclusive que el pecado es ir en contra inclusive de la gloria de Dios. Yo le decía, bueno, hermanos, yo voy a poner un pequeño ejemplo nomás, mirándolo de esa manera. Faltar a un culto, ¿cómo afecta eso la gloria de Dios? ¿Cómo afecta eso el cuerpo? ¿De qué manera? Claro, afrenta. Y entonces yo decía, porque definíamos el pecado como no amar a Dios, es una parte, y entonces si no amo a Dios, entonces me amo a mí mismo. Entonces yo decía lo siguiente, obviamente el Espíritu Santo nos ayudaba en esto, y es, cuando yo el día del Señor cumplo y voy al culto, el día del Señor, yo estoy agradándolo a Él, porque es su día, y Él quiere que yo lo glorifique, y Él quiere darse a conocer en medio del culto y a través de los medios de gracia. Él quiere darse a conocer a nosotros. Ahora, ¿qué pasa si yo falto por cualquier motivo? Porque puede ser que falte, y está bien, podemos faltar. Pero el punto es este, cuando una persona falta a una reunión del día del Señor, ¿a quién está agradando? ¿A quién le está dando la gloria? A él mismo. Es decir, el pecado es este, cuando yo no le doy la gloria a Dios, me la doy a mí mismo. O sea, cuando yo peco realmente, yo me estoy glorificando es a mí mismo. Estoy afrentando a Dios, le estoy quitando la gloria y me estoy agradando a mí mismo. Porque, y tomando otra vez el punto, el día del Señor es de Él. Y cuando yo estoy, lo estoy agradando a Él. Pero cuando yo no estoy, me estoy agradando a mí. ¿Pero cómo así? Sí, independientemente de lo que sea. Tal vez me tocó salir de urgencia, tal vez me tocó atender algo, pero son asuntos míos. En cambio, este es el asunto de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? O no, es un pecado y hay que arrepentirnos. Obviamente. Entonces no voy a faltar, no estoy diciendo que no falte, sencillamente lo que quiero mostrar es lo delicado que es el carácter de Dios y lo grave del pecado, porque quedamos de que nosotros, a pesar de ser regenerados, seguimos siendo pecadores. Tenemos que reconocerlo y cada vez le fallamos. No, esta mañana terminamos para repetirnos todos porque quedamos muy pecadores después de ese tema. Pero es así, hermanos. Si el cuerpo se desliga, es decir, un miembro se sale, es que solamente imagínense qué pasaría, hermanos,
si pudiera yo coger y hacerle este dedo y lo zafo y lo pongo por allá y me vengo yo para acá. Hombre, y yo me muevo, todo el cuerpo se está moviendo por las coyunturas y todo, pero este se quedó allá quieto. Está súper afectado. Es más, cuando vaya por él ya está muerto, yo creo. En serio. Y podrido. ¿Y qué me toca? Entonces, ¿será que puedo cogerlo otra vez y meterlo acá para que otra vez todo vuelva y le dé vida? Oh, si nos viéramos así, hermanos. Yo sé que estoy yendo al extremo, pero es así, hermano. Efesios 4, 15 y el 16, ahora ampliándolo un poquito para que miremos que es que Dios quiere que el cuerpo crezca. Entonces dice, y todos estamos hablando, esto es de la unión con Cristo, porque está hablando de la metáfora, en este caso, del cuerpo y la cabeza, porque todo viene de la cabeza, obviamente. Efesios 4, 15, 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, seguir la verdad, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Sí vio? La iglesia debe crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Vuelve a enfatizar que la cabeza es Cristo. Pero el 16 dice, de quien todo el cuerpo, y esa es la iglesia, bien concertado. ¿Qué será esto? Unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Sabía, hermanos, que nosotros aquí, como miembros, estamos unidos? Y esto es espiritualmente, tal vez no lo hemos entendido. Usted está sentado allá, todos allí, así estén lejitos, yo estoy acá. Estamos uniéndonos por las coyunturas, dice que se ayudan mutuamente, mutuamente estamos creciendo. Si es que el culto no es solo un lugar para ir, pasarla rico, aprender algo. Algo está pasando, hermanos, mientras estamos unidos. Es la unión del cuerpo para recibir la nutrición. ¿Sí está bien la palabra? Para nutrirnos espiritualmente. Porque dice que, vea, Cristo dice, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Es decir, el cuerpo debe crecer o amoldarse a la cabeza. Esto es Cristo. Luego dice, de quien todo el cuerpo, aquí no separa ninguno, todo el cuerpo, pero bien concertado, unido entre sí, es decir, debemos estar unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo será esto? Según la actividad propia de cada miembro, es decir, cada uno de ustedes tiene una actividad, cada uno de nosotros tiene una actividad, pero nos ayudamos para ir edificándose en amor. Esto es un misterio. Por eso, hermanos, mire, aún el hecho de darle la mano a un hermano, ahí estamos creciendo mutuamente. El hecho de mirarnos, de ver que somos la familia, de alegrarnos, de encontrarnos, de hablar, de dialogar, de opinar, de ir, de venir, de participar de un refrigerio. Todo esto, hermanos, hace parte de ese nutrimiento, de esa unión. Y obviamente, cuando adoramos juntos, ¿cómo será esto? Es que no adoramos separados. Es decir, unos cantarán más, otros menos, otros cantarán mejor, otros cantaremos con voz de tarro, yo no sé, pero o todos estamos allí y algo está pasando en la unión, es un cuerpo, es una unidad. Lo que pasa es que nosotros no hemos visto esa metáfora de la iglesia, así como el cuerpo. Y nos vemos como separados, como que cada cual, ay, fulano de tal, ay, la familia tal. No, somos miembros. Ahora miremos, hermanos, la implicación de esta unión en el pasaje que habíamos leído con John, y déjeme, yo la leo porque es larga. 1 Corintios 12:12. Esto es impresionante si uno se detiene a mirar esto. Ahora, ya mirando eso, hermanos, es que Cristo es la cabeza, de la cabeza viene todo lo que necesita el cuerpo, pero el cuerpo se necesita. Ahora por eso entendemos mucho mejor a Pablo. Y ahora miremos las implicaciones. Dice Pablo acá, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, o no, ¿son cuántos miembros? Yo no sé si alguien sabe cuántos miembros tenemos. Ni siquiera sabemos cuántos huesos, o si alguien, cuántos huesos son. ¿Cuántos miembros tenemos en el cuerpo? Dice el cuerpo es uno, es decir, yo me vine para acá y a mí una pierna no se me reveló, no, yo no quiero ir hoy, yo no voy a Tuluá hoy, que no voy a ir. Así pasa. La cabeza pensó, interesante, ¿no? Pensó, ordenó y se movió todo a cumplir una función. Ahora pensemos en eso. Cristo es la cabeza. Él da la orden y el cuerpo tiene que actuar, pero no cada uno como quiere.
sino como la cabeza dijo que había que actuar. Unión, en unión. Ahora, por eso ahora entendemos. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Hermano, cuando yo leo esto, yo me asusto cuando veo que fácilmente se pretende dividir una iglesia. Un cuerpo que el Señor haya unido y sacar una persona. Porque lo único que puede hacer eso es Dios y Él lo hace por situaciones, pero que uno esté involucrado en una situación de esas, peligroso. Son un solo cuerpo, así también Cristo. Cristo es uno. Es decir, el cuerpo lo va a asociar con Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Ya lo hemos visto, sean judíos, griegos, esclavos o libres, todos se nos dio a ver un solo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso es lo que hay que entrar a mirar. Esto es un misterio, obviamente. Los miembros pertenecen a un solo cuerpo. Pero el problema es que el cuerpo no es un solo miembro, sino que está conformado por muchos miembros. Entonces ahora por eso vienen las preguntas. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Sí, porque puede decir el pie, yo no soy mano. Allá siempre usan la mano. En esa iglesia solo veo la mano. Yo soy pie, entonces ¿para qué voy? No. Porque así usted no sea mano y sea pie, dice Pablo, por eso no es del cuerpo. Obvio que no, es del cuerpo. Es del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ese es el problema, y sobre todo en iglesias grandes, o en iglesias pequeñas también, cuando se pelea ministerio. Uno no debe pelear ministerio, uno debe saber quién es. ¿Y para qué me puso Dios ahí? ¿Quién soy yo? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Para qué me puso ahí? Y luego yo voy a comenzar a desarrollar lo que Dios me puso. Porque todos somos miembros diferentes. Y al ser esos miembros diferentes, implica que cada miembro tiene su función. Por eso, hermanos, yo estoy yendo a la iglesia. ¿Qué parte del miembro soy? ¿Cuál es la función? Y eso es. ¿Sabe usted que hay gente, y bíblicamente lo tengo sustento? Hay mujeres que en la iglesia lo único que hacen es orar. Pablo dijo a las viudas mayores que se dedican a orar. Cuando nació Jesús encontró una ancianita que dice que no se despegaba del templo orando, oraba por la venida del Mesías. Y ese es su ministerio. Y aunque tal vez uno lo vea, a mí me dice gente que está orando por mí, ese es su ministerio. Y tal vez yo no lo reconozco, tal vez yo no lo veo, de pronto no lo entienda. Pero esa oración de esa persona por mí, siendo parte del mismo cuerpo, está funcionando. O sea, cada uno, es decir, cuando viene un hermano a la iglesia, solamente que uno lo ve y uno se alegra, ahí ya algo hizo, algo funcionó. Por eso es muy importante entender eso, que todos somos distintos, tenemos una función diferente, pero eso no está aislada del cuerpo. Dice el 17, si todo el cuerpo fuese, bueno, ya lo dije, 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Caramba. ¿Quién es el que quiso poner a ese miembro en el cuerpo, ahí en ese lugar? Fue Dios. ¿Quién es el que puso a ese líder o a esa hermana o al servicio de allá? Fue Dios, como Él quiso. ¿Quién le dio el talento o la capacidad o el don a esa persona para hacer ese trabajo? Fue Dios, y como Él quiso. Verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Y si me escucha el hermano de Cali, pues qué pena, pero ya esta mañana ya le dije. Tuve que decirle a un hermano en Cali, si usted es miembro de una iglesia local, vamos a apoyar las actividades de esa iglesia local, así no nos parezca. Porque yo pregunté algo y un hermano me contestó, yo no lo hago. Y digo, ¿cómo? Si es algo que estamos haciendo nosotros aquí y lo estamos promoviendo. Y la iglesia local está trabajando en función de eso. Y usted dice que no lo hace porque no le parece. Siendo miembro de la iglesia. Es que aquí no estamos divididos. Aquí tenemos que trabajar todos para el mismo lado. Y si hay alguien en una iglesia local, no estoy de acuerdo con el pastor o no estoy de acuerdo con cómo se lleva la iglesia, pues yo con amor le digo, entonces busque una iglesia donde esté de acuerdo para que vaya y apoye. Porque no es estar por estar, es saber que yo soy miembro del cuerpo de Cristo y como miembro del cuerpo de Cristo voy a apoyar, voy a funcionar ahí en esa iglesia local donde estoy. ¿Ve la implicación? Verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Es decir, ningún miembro puede decir, yo no necesito al hermano. Por eso a uno le duele cuando una persona se va. Ahora, si se va por pecado, si se va porque veíamos que la cosa no andaba bien, bueno, entonces Dios nos libró de un enfermo, de un miembro malo. Porque puede ser que hayan miembros que le dé cáncer. ¿Sí o no? Y hay que amputarle el dedo o la mano. Eso, para que el cuerpo esté sano, toca hacer eso. Pero entonces, nadie puede decir, ningún miembro que es miembro de esa iglesia local, no puede decir no te necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Es decir, todos somos necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro. Verso 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia en el cuerpo o no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora va mi pregunta, ¿se preocupa usted más por su familia terrenal que por la familia celestial? Y hay un mal entendimiento de lo que es el cuerpo. Nuestra preocupación mayor debe ser, esta mi familia. Esta mi familia. Yo me reúno más, y es la verdad, con ustedes y con los hermanos de Cali, mantengo reunido, rara que con la familia de mi esposa o con la mía que no son cristianos. De hecho, y de pronto mi mamá me ve por ahí, ni visito a mi mamá, ni visito a mis hermanos. Claro, ellos vienen al culto, entonces ahí los veo. Pero los veo como miembros de la familia de Dios, ya ni como mi sangre. Eventualmente lo hacemos en una actividad especial. Hay 1 o 2 veces al año. Pero me veo con mis hermanos. Esto es una gran verdad, es más importante. Yo no sé si usted lo ve así, pero bíblicamente es así. Es más importante ustedes, que son mis hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, que familiares allá, sea mi papá o mi mamá o mis hermanos, pero que son impíos, que no quieren caminar con Dios. Porque a la larga, esa gente si no se arrepiente va para el infierno, pero nosotros vamos a ver en el cielo por toda la eternidad. Ustedes son mi familia. Los otros no. Son mi familia consanguínea, son mi familia natural, pero van para el infierno porque no quieren arrepentirse. El día que se arrepientan y caminen con el Señor, son mis hermanos. Y es más importante la familia espiritual. Pero hay gente que dice, no, ¿cómo se le ocurre? Hay pastores que no hacen cultos para que no, yo no hago cultos de fin de semana porque es festivo y mandan a la iglesia que se vayan a reunirse con los impíos. Yo he conocido pastores que hacen eso. Oh, usted también necesita. No, tranquilo. Váyase con su familia natural. Usted debe estar con ellos. ¿Ah, sí? Descuidando la familia, el cuerpo de Cristo.
25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que, mire esto, hermanos, si un miembro padece, esto como que nos está faltando, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo unidos de Cristo, Él es la cabeza, somos el cuerpo de Cristo, pero no es un decir, porque somos miembros cada uno en particular. Y hoy nos sentimos vacíos porque nos faltó el hermano Manuel, y nos faltó Daniela, y así es en Cali, cuando me falta un hermano. Esta mañana estábamos vacíos, nos faltaron 3 familias, y no lo hago porque las sillas estén vacías, sino porque sé lo que se pierden. Yo entendiendo esto, yo sé lo que se pierden, y fácilmente negociamos esto. Por eso me alegro, hermanos, que ustedes estén aquí, y que estén ahí siempre. No es como alguien dijo, no, yo voy porque quiero apoyar al pastor, pobrecito el pastor. No se trata de mí, se trata de ti, que eres miembro del cuerpo de Cristo y necesitas estar unido a Jesús, y que Él es la cabeza y que Él está aquí. Y no importa si somos 5, si somos 10, si somos 1000, lo de menos. Somos miembros de su cuerpo. Así que esa metáfora, hermanos, es muy preciosa. Casi que predico todo ahí. Voy a tratar en 10 minutos de terminar. 5 lo digo a uno y 5 a la otra. Analogía número 5, del esposo y la esposa. Le voy a dar muy duro aquí porque mi esposa me mete en problemas después. Es que yo, como no hablo mucho del matrimonio, mi esposa me castiga por eso. Analogía del esposo y la esposa. Esto es impresionante. Menos mal que ya lo habíamos visto, pero vamos a mirar. Cristo compara el matrimonio con la unión de Cristo y la iglesia. De hecho, hay quienes dicen que el matrimonio realmente, cuando Dios formó a Adán y luego le sacó una costilla y la trajo, su hueso de mi hueso, carne de mi carne, que realmente el matrimonio es una especie de figura o metáfora para mostrarnos la iglesia. Así que aquí, y es así, porque cuando uno lee Efesios 5, que vamos a leer ahora, no es para el matrimonio, es para la iglesia, sino que toma el matrimonio como una metáfora o una analogía, pero para mostrar la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Cristo, que es la cabeza, y la iglesia su cuerpo. Entonces en Efesios 5, 22 y 23 tenemos esa analogía. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, la mujer casada debe someterse al marido en la medida que se somete al Señor. En otras palabras, si no se somete al Señor, no se va a someter a su marido. 23, porque el marido es cabeza de la mujer, pero no para ahí. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí ve la analogía? El marido es cabeza de la mujer, pero en la misma dimensión que Cristo es cabeza de la iglesia. Y en ningún momento la cabeza, Cristo como cabeza de la iglesia, es para mandar o ordenar, aunque sí implícito va ahí. Pero más bien es para proveer todo lo que la cabeza tiene, la dirección que da, todo el nutrimiento, el consejo, todo lo que puede bajar de la cabeza para nutrir el cuerpo. Es decir, Cristo como cabeza nutre el cuerpo, la iglesia, y la misma medida entonces dice el esposo debe nutrir. Por eso yo digo, el esposo, por ser cabeza, es responsable de proveer en todos los asuntos. No es la esposa la que debe proveer, es el esposo el que debe proveer todo, desde la vida espiritual y ahí en adelante todo. Y el esposo el que debe llevar la batuta, porque Cristo lleva la batuta. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Esto es así, hermanos, porque los dos son una sola carne. En Efesios 5, 29 al 32 lo aclara. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, hablando del varón, su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida. Es decir, nosotros como varones nos cuidamos el cuerpo. En este sentido, la iglesia debe cuidar su cuerpo, es decir, preocuparnos los unos por los otros, por los miembros. Y esto es interesante, hermano. Otra vez, yo no sé qué parte qué miembro soy del cuerpo, no lo sé. Pero lo que yo sí sé, y todos nosotros aquí que esta mañana,
o cuando nos estábamos arreglando, nos miramos en el espejo y desde los pies, hermano, porque yo me eché talcos, yo no sé usted, hasta la cabeza y me bañé con champú. O sea, todo, totalmente. Y me vestí y me cubrí, preocupado por los miembros de mi cuerpo. ¿Qué nos pasa a nosotros que no hacemos lo mismo con la iglesia? Me preocupo tal vez por mi situación y no por la situación del hermano, de los hermanos. Estamos graves ahí. Por eso nadie aborreció jamás su propia carne, su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire el ejemplo, Cristo cuida a la iglesia de esa manera. Es decir, Cristo que es cabeza cuida el cuerpo. Y luego dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego pone el ejemplo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es el gran misterio, como habíamos visto la vez pasada. Por eso dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Ve? Pone el matrimonio, pero dice, yo digo esto es de Cristo y de la iglesia. El esposo es cabeza, la mujer es el cuerpo, pero esto es una metáfora realmente o una analogía de lo que es Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Por lo tanto, la cabeza cuida, protege, dirige, guía y la iglesia o el cuerpo se somete. Esta analogía, hermano, la encontramos en varios pasajes, pero pues ya se me fue el tiempo. Baja que usted lo busque después. Romanos 7, 2 al 4 lo puede mirar. Segunda de Corintios 11, 2. ¿Va a leer este? Segunda de Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Otra vez vuelve a tomar la analogía. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vuelve a hablar del matrimonio, del desposado con el esposo. Y luego habla de la virgen pura que se presenta para Cristo. La traducción, lenguaje actual de ese versículo, para que lo entendamos mejor, dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Pablo dice. Pablo preocupado por la iglesia. Ahora dice, lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Entonces la esposa, en este caso el cuerpo de Cristo, la esposa es fiel a su esposo, que es la cabeza, y la iglesia es fiel a su esposo, en este caso que es la cabeza, que es Cristo. Se exige pureza en el matrimonio, como se exige pureza entonces de la iglesia para con Cristo. Esto es bien impresionante. Y número 6, analogía de las personas de la Trinidad. Esto es precioso. Es decir, Jesús habló de la unión entre las personas de la deidad en unión con el creyente. Es otra analogía. Ya habíamos visto que la Trinidad están unidas. De la misma manera, Dios quiere que la iglesia esté unida. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Note, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está hablando del Padre y el Hijo que vienen a hacer morada con la iglesia, en este caso con los creyentes. Pero creo que está mejor aquí en Juan 17, 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Cuál es la oración de Jesús? Que los que creen, los que ya creyeron y los que van a creer, ahora todos sean uno. Para que todos sean uno. Otra vez está el cuerpo ahí. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que sean uno. ¿Cómo? Como tú, oh Padre, eres uno en mí y yo soy uno en ti. Y por obvias razones está el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad mantiene una unidad. Y esa misma, digamos, relación allí tiene que estar con los creyentes. Somos uno en Cristo, en esa analogía también de la bendita Trinidad. Que también ellos sean uno en nosotros. Todos ellos sean uno, ya. Pero como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, somos uno. Que también ellos sean uno en nosotros. Dios mío, ¿cómo es eso?
Así que la unión de la iglesia, que somos uno, unidos a Cristo, implica la unión en la deidad. No somos uno solo con Jesús, que es la cabeza, sino que somos uno con el Padre ahora y con el Espíritu Santo. Porque ellos son uno. Sigue diciendo Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Es decir, no, la iglesia no puede ser uno sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace que seamos uno? La presencia de Dios. Para que, dice, la gloria que me diste, dice Jesús, yo les he dado. Es decir, sin esa gloria no pueden. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Alguien me va a decir, pues no está el Espíritu Santo. Pero es que yo no puedo separar al Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Así que si el Padre y el Hijo son uno, por ende está el Espíritu Santo también. Y eso es lo que se conoce como una muy buena teología, una buena hermenéutica. Entonces, la gloria que me dice yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora nota el 23. Yo en ellos y tú en mí. Mira lo que dice Cristo. Yo uno con ellos, pero tú uno conmigo. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Había visto eso? Yo hasta ahora lo veo. Uy, Padre. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, está bien, pero y que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. ¿Cómo? O sea que el Padre nos amó a nosotros como amó al Hijo. En la misma dimensión que amó al Hijo. Así que entonces nosotros, está hablando de los creyentes, ¿no? En ese sentido, hermanos, tenemos del Padre el mismo amor que tiene por el Hijo, por la unidad. Porque entonces el Padre ya no ve al Hijo solamente como la cabeza, sino que ve al Hijo y al ver al Hijo ve la iglesia en el Hijo. Esa es la unidad, nuestra unión con Cristo implica eso. Que somos uno con el Hijo y por eso ama al Hijo y nos ama a nosotros porque somos su cuerpo. El Padre no puede amar la cabeza por encima del cuerpo. Nos ama en la misma medida. Bendito Dios. Entonces, aunque no entendemos muy bien esto, de alguna manera, hermano, la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se parece a la unión entre el creyente o la iglesia y Cristo. El misterio entonces es que en la misma medida en que la Trinidad está unida, así lo está la iglesia con Cristo. En la misma medida en que la bendita Trinidad está unida, así también está unida la iglesia con Cristo, como lo veíamos el cuerpo con la cabeza. Termino con este versículo, de pronto entendiéndolo un poco mejor. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu. No dice dos, un espíritu es con él. Yo no entiendo eso. No lo logramos comprender, pero esa es la unión con Cristo. Así que pudimos, hermanos, ver, hay mucho más, pero yo voy a dejar ahí para no volvernos muy cansones con esto. Porque ya miré los otros temas que siguen, pero reiterativo, repite mucho acá, entonces creo que con esto va a ser suficiente y por eso vamos a dejar ahí. Pero terminamos esta serie de mini mensajes de nuestra unión con Cristo, mirando cómo Dios escoge y salva y sella a su pueblo en Cristo, nuestra unión con Cristo en los actos de Cristo, nuestra unión con Cristo en nuestra experiencia, en el peregrinaje cristiano, la naturaleza de la unión con Cristo, lo que no es la unión con Cristo, veíamos, y lo que sí es, y las analogías de nuestra unión con Cristo, que las veíamos, que son impactantes. Esa de la piedra, a mí me impacta mucho lo de la piedra, que lo veíamos 8 días, me impacta mucho la de las ramas, pero esta del cuerpo para mí me impacta muchísimo, es la más impactante. Aunque todas son buenísimas, pero sobre todo esa del cuerpo me impacta. Así que, hermanos, yo creo que con esto entendemos que eso es lo que somos nosotros, uno con nuestro amado Jesucristo. Amén. Oremos. Bendito Padre.